Quiero invitarles para que leamos la palabra del Señor Jesucristo ahí en Romanos capítulo 8, el verso 28, de manera muy especial. Vamos a estar atentos a la gloriosa y eterna palabra de Dios. Nos dice este hermoso texto de las Sagradas Escrituras. Le invito para que leamos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Y nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero hablarles en esta hora acerca de crecer es madurar. Crecer es madurar. Hemos venido en una cadena de ayuno y oración en la que estamos buscando la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que el hombre y la mujer de Dios puedan crecer espiritualmente, puedan madurar espiritualmente. El deseo del corazón de nuestro Dios es tener hijos e hijas que alcancen la medida completa de la madurez, donde el apóstol Pablo habla de llegar a la estatura de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Cristo, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, nos ha permitido entender que estamos en un camino nuevo. Estamos en la razón de ser, de seguir a Cristo, que es el que Él more, que Él viva en nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En Hebreos capítulo 12, el verso 10 y 11, leemos lo siguiente: y aquellos, ¿quiénes son aquellos? Nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, o sea, después de que se pase la disciplina, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Finalmente, allá en Efesios 1:1 leemos que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si hemos de alcanzar la madurez como Dios la desea, tenemos que saber que Dios permite a nuestras vidas cosas que no las esperamos, pero que cada una de ellas nos llega para nosotros poder crecer. Es más, los niños, para poder crecer, tienen que estirarse sus huesitos, y ese crecimiento duele. Hay niños que lloran y a veces los padres no saben por qué está llorando el niño. Es que él llora por cualquier cosa. No, es que crecer duele. Crecer duele, porque los huesos se estiran, ¿cierto? Empiezan a crecer, la piel crece. Nosotros no entendemos eso, pero crecer duele. Y ahí viene entonces que nosotros también pasamos por cosas dolorosas, pero que al final nos damos cuenta que Dios las permitió para nosotros poder crecer a través de ellas. Dice la palabra del Señor, hablándonos de aquellos que están dispuestos a ser capacitados por Dios.
porque nosotros somos capacitados a través de su palabra. En Filipenses el capítulo 1 encontramos el ejemplo del apóstol Pablo, que allá en el verso 12 al 14, él habla de su testimonio. Y él habla de que había crecido y había alcanzado una madurez delante del Señor. Pero él dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, hablando de la persecución, hablando de que fue apedreado, estuvo casi muerto, pasó hambres, estuvo en la cárcel, lo metieron a la cárcel, a lo más adentro, lo metieron en el cepo, lo amarraron como el peor criminal que pueda haber en la tierra, solamente por predicar a Cristo. Sufrió cantidades de cosas, persecuciones. Y este hombre de Dios dice: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado, mire esto, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y sabe, hermano, que cuando uno lee esto, cuando usted lea Filipenses, recuerde que Pablo en ese momento estaba en la cárcel. ¿Y quién estando en la cárcel se va a regocijar? Y usted lee Filipenses y no pasa 5 o 6 versículos. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Hermano, pero es que el hermano Pablo está en la cárcel. Siendo el apóstol Pablo, está en la cárcel, pero él no se mueve por lo que lo rodea, sino lo mueve por el gozo del Señor. Y él nos invita: regocijaos en el Señor siempre. Pablo comenta y dice que de tal manera que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con las prisiones de Pablo, se atreve mucho más a hablar sin temor. Es decir, que teniendo a Pablo en la cárcel, los hermanos que sentían decían: si Pablo está en la cárcel por el Señor, nosotros que estamos afuera, entonces hablemos sin temor de Dios. Es decir, que las prisiones del apóstol Pablo, en vez de hacer que los hermanos hubieran menguado en la predicación, antes les quitó el temor para hablar de las maravillas del Señor Jesucristo. En vez de usted escuchar un Pablo que dice: bueno, esta comida en la cárcel es muy dura, uno aquí ni ve el sol, uno aquí que no venía la familia, estamos en confinamiento. Él no se pone a hablar de eso. Usted no ve a Pablo que se está quejando en ninguna manera. Él, en vez de quejarse, él dice que vio la mano de Dios en todas sus circunstancias. Y qué bueno que en esta hora aquí la iglesia del Señor y los que están allí conectados puedan darse cuenta que nosotros dependemos totalmente del Señor Jesucristo, que nosotros vivimos es por la gracia de Dios. No hay otra vida mejor que la vida en el Señor Jesucristo. Me has librado, me has librado. El apóstol Pablo vio cómo la mano de Dios lo libraba en cada circunstancia. Qué bueno que nosotros viéramos también en nuestras vidas esto, que dejáramos de quejarnos tanto, y más bien, cada vez que hemos estado enfermos, cada vez que hemos tenido problemas, ¿qué tal si usted hace memoria en este momento y recuerda que cada vez que has pasado por momentos que tú dices: no soy capaz, hay una mano invisible que nos ha sostenido, hay una mano muy pero muy poderosa que se ha puesto a nuestro favor? El Señor nos ha ayudado, el Señor nos ha dado la victoria, y por Él estamos hoy en pie, y por Él todavía vivimos en
en esta gracia. Yo no creo que nosotros podamos tener una vida más diferente y mejor de la que tenemos ahora en nuestro Señor Jesucristo. Yo no creo eso. Para mí, como dice el apóstol Pablo, por eso es que lo entendió, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debemos tener y saber que cuando usted entiende esto que estoy predicando, usted está empezando a madurar la vida cristiana. Usted está empezando a crecer. Cuando uno no ha madurado, ¿qué hacen los niños? Los niños siempre ponen queja. Usted no ve que un niño siempre se está quejando. Usted nunca va a ver un niño, hasta que no le den lo que él quiere, no está contento. Pero esa es la vida de un niño. Pero la vida cristiana no es quedarnos niños, porque en las congregaciones hay niños canosos. ¿Sabía usted que hay niños canosos? Eso lo predicaba el hermano Eliseo Duarte. Hay niños canosos que no se les puede llamar la atención, que no se les puede decir nada, que se quejan por todo están hablando, por todo están criticando, y es que aquel, y es que el otro, y no hay nada que los llene, no hay nada que los complazcan, porque solamente viven en su egocentrismo. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo no se ofreció voluntariamente para ir a la cárcel. Él fue apresado por predicar a Cristo y reconoció la mano de Dios y aprovechó la situación como él mejor pudo. Hermano, ¿quién como lo que vivió Pablo puede decir todo lo puedo en Cristo? Pero es que lo está diciendo en una circunstancia difícil. Él no le está diciendo en algo tan fácil que uno pudiera decir todo lo puedo en Cristo, como recitar el versículo. No, él estaba viviendo una situación difícil. Había burla. Hermano, para él no había un buen trato. Pero no obstante, él de esa situación, él reconoce que vio la mano de Dios allí. Nosotros tenemos que tener la actitud que tuvo José ante sus hermanos. Al ser confrontado por sus hermanos, quienes lo habían odiado, quienes lo habían vendido y le habían dicho a su padre que había sido muerto, él no guardó ningún rencor. Al contrario, lloró delante de ellos diciendo, cuando ellos no lo reconocieron que él era el gobernador de Egipto, ellos no sabían delante de quién estaban. Y me llama la atención que, ¿sabe qué hizo José? Lloró delante de ellos. Hermano, esto es un cristiano, así debe ser. Hermano, que es que no me saludaron, que es que hermano no me tienen en cuenta, hermano es que ni mi visita, ay no hermano, es que yo no sé qué pasa, que los hermanos se olvidaron de mí. ¿Qué importa que pase todas esas cosas? Yo sé en quién he creído, yo sé a quién estoy siguiendo, y pase lo que pase, siempre avanzaremos si crecemos espiritualmente. José le dice a sus hermanos, no temáis. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios encaminó todo a bien. Hermano, hay circunstancias que uno dice, de aquí no sé qué pueda pasar, qué pueda suceder. Pero ¿quién sino Dios es el único que puede encaminar todo a bien? Aún en la peor circunstancia, hermano, Él puede encaminar todo de la mejor manera. Yo le pregunto a usted, ¿cómo hizo Pablo para soportar lo que vivió? ¿Cómo soportó José el ser vendido por sus propios hermanos, el ser despreciado por sus... ¿Cómo hicieron ellos? Ellos son hombres con pasiones semejantes a las nuestras. Pero ellos, ¿cómo llegaron a ser tan fuertes en Dios?
¿Cómo llegaron a tener esa madurez que uno les ve, de no amargarse, de no empobrecer espiritualmente? Porque es que hoy tristemente tenemos muchos hermanos nuestros que se han empobrecido espiritualmente. Están en una pobreza absoluta, que no se les puede decir nada, porque ahí sí, mejor dicho, ya tienen excusa para apartarse del todo. Analizando lo que sucedió con ellos, la primera parte que podemos analizar en ellos es que ellos confiaron en Dios. Y yo digo, si Pablo confió en Dios, si José confió en Dios, usted y yo, ¿por qué no lo hacemos también? ¿Cuántos me ayudan a creer que si confiamos en Dios podemos librar muchas batallas? Si confiamos en Dios podemos salir avantes de la enfermedad, de la circunstancia difícil. La soberanía de Dios, la soberanía de Dios, hermano, es que nada pasa sin que Dios lo permita. Hermano, pero es que mire, ¿cómo Dios va a permitir esto para mí? Hermano, José cayó hasta la cárcel. Vea, fue vendido, lo metieron a una cisterna. Salió de allí, lo vendieron. Lo vendieron y allá donde empezó a trabajar como esclavo, la mujer empezó a seducirlo, la mujer del patrón. Y él, porque no accedió, le hizo tremenda calumnia a aquella mujer. Lo metieron a la cárcel. Y claro, hay una pregunta, bueno, ¿y José por qué parece como que en vez de ir mejorando, antes va como de mal en peor? Y a veces eso nos preguntamos nosotros también en cosas que nos pasan. No he salido de un hermano y me llegó la otra. Pero no hay un reconocimiento a la mano de Dios, sino, hermano, pero es que una queja y una queja y una queja. Pero ¿sabe qué le sucedió a José? Y usted lee. Pero la mano de Dios estaba con José. Eso nos enseña, hermanos, que pase lo que pase, llegues al lugar que tengas que llegar, pase la situación que tenga que pasar, pero que no falte la mano de Dios a favor de nosotros. Eso es lo que necesitamos. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios no es el que hace ocurrir las cosas, pero Él reina sobre todas las cosas. Hermano, Dios es soberano y Él puede usar cualquier cosa que ocurra para tornarla en bendición. Sabe que Él entreteje cada hecho con un propósito para nosotros. Cuando confiamos en Dios, hermano, solo con el amor de Dios usted puede triunfar en medio de la tentación. Sabe que Satanás se frustra con aquel cristiano que confía en Dios. Vea, ni pasándole las que le pasan deja de confiar. Él se frustra. Él se frustra cuando ve a un cristiano que a pesar, bueno, no hay para esto, no hay para lo otro, pero todavía hay Dios. Ah, bueno, seguimos confiando. Hermano, es que me hace falta aquello y me hace falta lo otro, pero que no te falte Dios, porque si te falta Dios, te va a faltar todo. Alabanzas a Jesús. El amor infinito guiado por la sabiduría infinita es lo que hace Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas. Y no vamos a poder lograr nada si nosotros no dejamos que pase lo que mejor nos conviene. Ante los problemas más terribles, hay un resultado bueno cuando tú confías en el Señor. Hermano, no van a ocurrir cambios, no vamos a crecer,
y no vamos a desarrollar nuestra madurez espiritual si diario nos vamos a quejar. Si cada vez que tú doblas tus rodillas es pide y pide y pide. Hermano, las peticiones es lo último que uno debe hacer en una oración. Es lo último. Porque lo primero que hay que hacer es darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ya lo que tenemos lo hemos recibido. Hay cosas que Dios nos va a dar después, pero ya hay que agradecer lo que tenemos al momento. Y dice la hermana que tiene el esposo inconverso: pero yo cómo le voy a dar gracias a Dios, hermano, con este esposo que yo tengo. Pero ahí está. Ahí está la mano de Dios. Hermano, pero es que mire que él es así, pero ahí ha estado la mano de Dios. Que el hijo es inconverso, pero que ha estado la mano de Dios, ahí ha estado. Esta semana una hermana me decía que su hija, apartada del camino del Señor y una situación que estaba viviendo allá en el trabajo del compañero: pero mamá, ore, ore, por favor, ore. Bueno, y esta parte, ¿y por qué pide oración? O sea que todavía reconoce que Dios es el único que todo lo puede. ¿Sabe? Nosotros, en medio de las dificultades y tentaciones, a medida que pasamos esas pruebas y usted y yo confiamos en Dios, vemos cómo Dios se glorifica en medio de aquellos que confiamos. Hermano, yo sé que el Señor nos ha permitido una victoria muy grande aquí en Yarumal, y Dios es suficiente. Y de pronto hay cosas que pasan en los matrimonios donde uno dice: bueno, aquí hay cosas que le corresponde a él o a ella como esposos, pero hay cosas donde dice: si Dios no mete su mano, no hay más nada que hacer. Bueno, hay cosas así. Hay matrimonios en esa circunstancia en este momento. Hay vidas espirituales, hermano, que si Dios no mete su mano, ahí no hay nada más que hacer. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y sabe que nosotros ahora más que nunca, hermano, no podemos dejarnos gobernar en nuestra vida por la duda. No podemos dejarnos gobernar por lo que dañe nuestra intimidad y nuestra creencia, nuestra credulidad en nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor al que confía en Él lo fortalece. Que estás débil pero confías, Él te fortalece. Yo no sé, hermanos, si usted ha perdido la fe, porque hay cristianos, hermanos, que en este momento ya están como estaban los discípulos allá en medio de la mar, que tuvieron que gritar, ni siquiera llamaron al Señor, sino que le gritaron y lo despertaron. Pero así como: Señor, como si Él no. Yo te pregunto, no ignores la presencia de Dios en tu vida, en tus sufrimientos, en tus dificultades, en lo que tú estás enfrentando. Recuerda, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, nosotros no podemos ser avarientos, porque la avaricia, la codicia. Por eso el que compra todo esto de baloto y todas estas cosas de lotería, ¿qué está haciendo? Está diciendo: no, a mí no me basta con lo que ya tengo. Yo quiero tener y vamos a ver la suertecita mía, dicen algunos. ¿Qué dice el Señor? Bástate en mi gracia. Hermano, nos debe bastar la gracia de Dios. Dios no nos va a dar más de lo que no necesitamos. Lo que Él ha permitido para nuestras vidas es porque Él ve que eso es con lo que debemos vivir. Hay quienes Dios les da y se olvidan, hermano. ¿A cuántos Dios les ha dado salud? Y vea, hermanos, lo han dejado.
¿Recuerdan ustedes que en la Biblia aparecen 10 leprosos que fueron sanos? ¿Y cuántos vinieron a darle gracias a Dios? ¿Y cuántos vinieron a agradecerle al Señor esa obra tan milagrosa? Solo uno, de 10. Y los 9 eran judíos y solo este no era judío. Y fue el que vino a dar gracias. Es decir, hermano, que esto muestra la ingratitud del ser humano. Tanto que ha hecho el Señor por nosotros. Hermano, hoy en día hasta para decirle a alguien que le sirva al Señor, hay que rogarle. Hermano, por favor, ¿será que usted puede, hermano, allá en ese tiempo tan preciado que usted tiene, será que usted puede sacar un tiempecito para que le sirvas a Dios? Cuando alguien que está agradecido, no hay que mandarlo a hacer nada. Él siempre está en la presencia de Dios diciendo: Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, Señor. Haz conmigo señal para bien. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Hermano, no sé lo que tengamos que soportar. Dios está con nosotros y nos va a fortalecer. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, Dios usará esas circunstancias y nos llevará a la madurez. Hermano, uno crece espiritual, y uno va viendo, hermano, que todo lo que Dios permite lo hace uno crecer espiritualmente. Hace un año, hermano, estaba con la situación de mi esposa. Y solo el Señor sabe lo que le dije en secreto. Pero una de las cosas que he experimentado en todo lo que pasó es que uno se aferra más al Señor. Uno ve el amor de la iglesia en sus oraciones. Hermano, y uno siente, hermano, es que uno siente la oración de la iglesia. Uno siente que no pude estar con ustedes en ese fin de año. Y había dolor en mi corazón, había dolor. Y yo le decía: Señor, tú sabes que yo quiero servirte con todo lo que soy, porque para eso me entregué, hermano. El día que el Señor me llamó a este servicio, yo tuve que decirle que sí, porque es que yo del Señor he recibido todo. No hay nada mío, todo lo he recibido de Él. ¿Y cómo no vamos a servirle a este Dios que todos los días nos bendice con un sol, nos bendice con la lluvia, nos bendice con la alimentación, con el vestir, con el techo que tenemos? ¿Cómo no decir de esta salvación tan grande? ¿Y cómo decirle no a este Dios que lo ha dado todo por nosotros? Porque no estimó su propia vida, sino que gustó la muerte para que nosotros hoy tengamos vida y vida en abundancia. Hermano, Dios no produce mercancía defectuosa. Si Dios permite algo, hermano, es para que nosotros nos perfeccionemos en Él. Hermano, no te imagines que Dios lo que permite, no lo vas a soportar, hermano. Él no nos va a dejar cargas que no podamos. Es que Él es nuestro Padre, hermano, recuerde eso. Lo que Él permite es para que crezcamos. La obediencia, hermano, tenemos que aprenderla aún en medio de las dificultades. Santiago dice: tengo por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermano, ¿quién no quiere la perfección que el Señor quiere que tengamos? Bueno, pero es que no soy perfecto, pero vamos en el camino de la perfección. Pero para ser perfeccionados tenemos que ser probados. Y una vez que comencemos a entender el propósito de Dios, sabemos que nuestras vidas están en las manos del Dios soberano. Hermano,
nos esperan cosas grandes. Nos aguardan cosas grandes. Si tú has visto a Dios obrar, hermano, hasta el día de hoy, créame, hermano, que lo va a seguir haciendo, porque el Señor no se le ha acabado el poder, a Él no se le ha acabado la eternidad. Él sigue siendo el Todopoderoso, Él sigue siendo el autor de la vida, Él sigue siendo nuestro Padre Celestial. Hermano, hay que dejar a un lado todo rencor. Hay que hacer a un lado toda ofensa, hermano. Mire, hermano, a mí me da tristeza que hayan hermanos todavía preguntándole, pastor, pues que yo tengo una rabiecita con mi mamá, pero yo sí puedo participar de la Santa Cena. Una rabiecita. Yo digo, eso sí es una rabiecita. Eso es un rencor. Y si nosotros no superamos ese tipo de cosas, hermano, y no estamos preparados para una Santa Cena, ¿estaremos preparados para irnos con el Señor? Yo creo que no. Hermano, hay cristianos viviendo en ambientes espirituales envenenados y no pueden madurar porque nunca han perdonado a sus padres. Cosas del pasado, hermano, y todavía con eso. No han perdonado a sus propios hermanos, a sus propias hermanas, a sus amigos, a otros que por algún momento o alguna circunstancia, algo usted vivió en su pasado. Y dicen, es que yo, hermano, ¿cómo va a perdonar eso, hermano? Entonces, ¿cómo? Están envenenados de amargura, de ira, de resentimiento. Hermano, y así Dios, ¿cómo va a actuar? Y así como quieren que Dios les dé la victoria. La Biblia dice que tenemos que perdonar al que nos ha herido y recibir la gracia de Dios para ser sanados. Es posible que dos personas pasen por circunstancias similares. Una terminará amargada y arruinada, mientras que la otra quedará llena de regocijo y pureza. Hermano, nosotros dependemos es de Dios totalmente. Y yo quiero preguntarle a la iglesia del Señor en esta hora, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde? Yo te pregunto en esta hora, ¿dónde está tu confianza? Porque algunos confían más en el hombre, en el ser humano, que en el mismo Dios. Algunos confían más en sus recursos. Algunos confían más en lo que tienen en el banco allá ahorrado que en el Dios que nos da esta gracia salvadora. Hermano, ¿será que Dios no es suficiente para la iglesia? Yo quiero que usted le conteste al Señor en esta hora. Ahora quiero ser mucho más puntual. ¿Dios es suficiente para usted? ¿Sí lo es? ¿Sí es suficiente Dios para usted? Hermano, nosotros tenemos al más grande, porque no hay otro Dios como nuestro Dios. Hermano, nosotros sabemos que el Señor Jesús reina para siempre. Hermano, si a Él no se le acaba nada, y si Él siempre tiene, ¿por qué dejamos de confiar en Él? ¿Por qué dejamos de buscar a Dios? ¿Por qué dejamos de clamarle al Señor y nos dejamos llevar por otras cosas? ¿Por qué nos dejamos desviar de la mirada, hermano? Es que, hermano, mira, es que el pastor tal que me bautizó o el que me habló, imagínese que ya me di cuenta que se apartó, y bueno, ¿y qué? ¿Es que acaso tu confianza estaba en Él? ¿Acaso es que nosotros, hermanos, se nos va a olvidar que el Dios que nos salvó es el Señor Jesucristo, y que si a Él seguimos y si a Él servimos, nos espera una patria celestial y Él un día nos coronará si nosotros perseveramos hasta el fin en esta gracia bendita? Nosotros necesitamos ser gobernados por el Señor. Nosotros hoy más que nunca necesitamos sacar, hermano, de las pruebas y de las dificultades. Hermano, y créame, yo la he vivido también. Yo me he desesperado. Yo he tenido circunstancias en las que digo, Señor, ¿y aquí qué hago?
Y muchas veces, cuando he analizado situaciones del pasado en las que yo me he equivocado, porque en medio del desespero, hermano, ¿sabe qué es lo mejor que hay que hacer? Confiar en Dios. Pero aún, hermano, a mí me ha pasado. Hay momentos que siento como que el agua al cuello, hermano, y que me estoy ahogando. Y yo, Señor, ya no me da para nadar, ya no me da más. Y no veo alrededor a quién le pido ayuda. Pero dice el Señor a través de su palabra, inspirando al salmista. Porque, hermano, nosotros miramos a los lados, miramos para todos lados. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a ayudar? Oh, pero el Hijo de Dios tiene que saber: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Iglesia, hoy más que nunca necesitamos confiar en el Señor. Por el Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él es el que aprueba sus caminos. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús, porque los benditos de Él, aleluya, porque los benditos de Él heredarán la tierra. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hermano querido, tú no tienes que hacer lo malo para pagar una deuda. Tú no tienes que hacer lo malo para tapar una cosa u otra. No. Para poder vivir una circunstancia difícil, no tienes que hacer lo malo. El Dios de lo bueno, el Dios que nos da la vida, el Dios que nos da todo, aún en la oscuridad, en la circunstancia más difícil, ahí verás la mano de Dios sobre ti, y Él te dará su mano para que salgas adelante. Yo creo que hay abundancia de pan en esta hora. Hay abundancia de pan en esta hora, y el que tome de este pan espiritual, yo creo que tendrá, hermano, las fuerzas suficientes para poder enfrentar lo que haya que enfrentar. Nuestro Dios es precioso, nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es justo. Nuestro Dios sigue siendo sanador. Nuestro Dios sigue siendo el sostenimiento, el que sostiene tu vida. Él te sostiene de tu mano derecha. Él es el que no te suelta en cualquier circunstancia que sea. Todavía el Señor, seguimos agarrados de Él. Y si tú no eres capaz de agarrarte porque crees que te puedes soltar, dile a Dios que te agarre a ti, para que vivamos quieta y reposadamente en sus santas manos. Yo quiero orar en esta hora por tu vida, en esta hora. Extiende tu mano de fe al Señor en esta hora. Extiende tu mano de fe al Señor en esta hora, y permite que Él ahora mismo pueda actuar en tu vida.